asimilemos, aprendamos en esta noche los peligros de actuar apresuradamente. Yo creo que todos hemos vivido experiencias en las cuales nuestra manera apresurada de actuar, obvio, ¿verdad?, crea dificultades. Voy a dejarle el tiempo a nuestro hermano Omar Quintanilla. Él pues tiene programado ser quien nos lleve la palabra del Señor. Bueno, tengan buenas noches. La verdad que es un privilegio que estemos en este lugar, todos congregados, unánimes, para recibir la palabra que el Señor nos va a exponer esta noche. Dígale a su vecino: qué bueno que estés en este lugar, qué bueno verte. Como decía nuestro pastor, vamos a estar hablando de los peligros de actuar apresuradamente. ¿Quién aquí, dígame, no ha luchado con la impaciencia? Todos, ¿verdad? Eso creo que es nuestro diario vivir, y más en la época, en la actualidad, como estamos en una era de todo rápido, ¿verdad? O quiere mandar un mensaje, usted se tarda segundos en llegar al otro lado del mundo. ¿Quiere usted comida rápida? Hay comida rápida, solo pucha un botón en la comodidad de su casa, hace cualquier cosa. Tiene palomitas en 3 minutos, comida en 3 minutos, en 1 minuto, en un abrir y cerrar de latas, tiene comida. Estamos en una era rápida, ¿verdad? Y la vida igual la queremos llevar apresuradamente, pero hay peligros que debemos conocer cuando nosotros queremos llevar una vida apresurada. Entonces vamos a estar viendo esta noche un ejemplo que en la palabra aparece, como dice el tema que tenemos general, dice: aprendiendo del débil carácter de otros, aprendiendo carácter del débil carácter de otros. Entonces en la palabra no solo hallamos esos grandes hombres que tuvieron esa gran fe, están esos héroes de la fe, pero miren, tenían su parte humana. Batallaban con muchas cosas al igual que usted y yo. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, ¿verdad? Tenía su carácter fuerte, ya lo vimos. Tenía su carácter espiritual, un guerrero espiritual, pero tenía la parte débil también. Entonces igual estamos nosotros. Ahí en Proverbios 19:3, vamos a poner este versículo como base. No es el ejemplo todavía. ¿Lo tenemos ahí, Carlos? Proverbios 19:3. Vamos a estar hablando de la insensatez. Dice: la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué pasa? Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Mire qué tremendo este versículo, porque ¿qué es insensatez? Es la falta de juicio común o de lógica. Hay cosas que para hacerlas nosotros lo que necesitamos es lógica, una lógica natural, ¿verdad? Entonces, cuando no tenemos esa lógica, caemos en la insensatez. ¿Qué hace la insensatez? Dice que tuerce el camino. Y al final dice que nos irrita, nuestro corazón se irrita contra Dios. ¿No es verdad que muchas veces actuamos en nuestra fuerza, en nuestra manera, como nosotros creemos que son las cosas? Y cuando nos va mal o no nos salen las cosas como nosotros queremos, ¿qué decimos? ¿Y dónde estaba Dios, pues, que permitió esto? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y Dios dónde estaba? ¿Por qué no envió sus ángeles? ¿Por qué no me dio sabiduría? ¿Por qué aquí? Y terminamos culpando a Dios de muchas cosas que nosotros hemos tomado la decisión de hacerlas como apresuradamente. Y cuando hacemos las cosas apresuradamente, por lo general las hacemos con insensatez, con falta de sabiduría. Y después estamos arrepintiéndonos de todas esas cosas. Entonces Proverbios 19:3 nos da una luz de lo que es la insensatez. Dice que tuerce el camino.
y al final terminamos enojados contra Dios, culpando a Dios. ¿Cuántas veces no hemos dicho o hemos culpado a Dios de nuestras cosas? Cuando Dios nos ha dado un libre albedrío de decidir, yo decido sí o yo decido no, ¿verdad? Y a veces por lo general, cuando actuamos apresuradamente, no medimos consecuencias. No medimos hasta dónde podemos llegar y después estamos arrepentidos, estamos con remordimiento. Pero vamos a ver esta noche que muchas de las cosas, de los desacuerdos que nosotros tenemos con Dios, es a causa de actuar apresuradamente, de actuar bajo la insensatez. En la palabra vamos a encontrar el ejemplo esta noche. Vamos a estar hablando de la vida de Saúl. ¿Quiénes conocen sobre la vida de Saúl? Levante su mano si conoce sobre la vida de él. Era un rey sobre Israel. Dice que la palabra describe que Dios levanta al profeta Samuel, lo unge por príncipe sobre Israel y gobierna sobre el pueblo de Israel. Pero ahí en 1 Samuel, para que lo anote, 1 Samuel 13 del 1 al 14, aparece una historia. Los reyes siempre iban a la guerra. Los reyes siempre acompañaban al pueblo a ir a la guerra, y el pueblo de Israel tenía muchas batallas, y todo rey que hubo en Israel tuvo que ir al frente de batalla. Entonces Saúl tenía que ir a la guerra con el pueblo. ¿Y quién llevaba las estrategias de guerra? Era el rey. Él era el que planeaba con su equipo, con su gabinete de gobierno, si lo podríamos decir así. Planeaban toda la estrategia de guerra. Entonces en este ejemplo, fíjese que hay muchas características en la vida de Saúl, muchas actuaciones de él que lo llevaron a hacer las cosas apresuradamente. Y como ya dijimos, todo lo que hacemos apresurado va a traer consecuencias a nuestra vida. Y pasó en la vida de Saúl. Dicen ahí, les voy a narrar la historia de 1 Samuel 13, del 1 al 14. Él tenía como un profeta de cabecera, como esos médicos que están y uno está llamándoles y todo. Entonces Saúl tenía al profeta Samuel de cabecera. Cualquier cosa que él iba a hacer, consultaba a Dios. A través del profeta le preguntaba a Dios qué va a pasar, cómo vamos a ir a la guerra, ¿está Dios a favor nuestro en esta guerra o no va a ir Dios a la guerra con nosotros? Lo consultaba todo eso. Pero fíjese que en este capítulo, en esta historia que aparece, a Saúl se le olvida esa parte, consultarle a Dios qué Dios decía referente a esta guerra que iban. Entonces fíjese que, y más adelante vamos a ver todas las consecuencias que trajo el actuar apresuradamente en la vida de Saúl, el actuar bajo la insensatez, bajo ese juicio común. Fíjese que habla apresuradamente. Ahí aparecen en esos versículos, convoca a todo mundo, a todo el pueblo a la guerra. Dice que tenía 3,000 hombres dispuestos a la guerra. ¿Se imaginan? 3,000 hombres. Uno puede decir qué gran ejército, pero no consideró que había un ejército, al ejército con el cual iba a ir. Fíjese que dice que tenían 30,000 hombres y 6,000 hombres de a caballo. ¿Se imaginan? 3,000 contra ¿cuántos? Contra 36,000. ¿Qué creen que podía pasar en esa guerra? La lógica humana y ese juicio lógico era que iban a perder su batalla, ¿verdad? Entonces Saúl convoca y da la alerta de guerra, provoca al ejército enemigo y dice: miren, vamos contra ustedes. Movió al pueblo fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque había ese contexto. Con el profeta Samuel habían quedado, el profeta se retira por un tiempo, le dice: en 7 días voy a venir, vamos a consultar a Dios, vamos a ver qué Dios dice de esta batalla, vamos a ofrecer sacrificio a Dios, vamos a buscar la perfecta voluntad de Dios.
Y Saúl no espera eso, sino que hace las cosas en su propia voluntad. No midió consecuencias. Y sabe que la palabra dice que después, cuando se entera la gran cantidad de ejército que había contra él, dice que le dio un gran temor. Temblaban de temor. Pero ya no podía decirle al pueblo, retrocedamos, sino que tenía que ir a la batalla. Actuó locamente. Fíjense, qué tremendo. Eso lo podemos leer ahí en esa historia. Estamos sacando esos puntos específicos de las fallas que tuvo Saúl al actuar sin sabiduría, al actuar sin esa lógica, ¿verdad? Entonces tiene esas características. Vamos a ver 6 características en la vida de Saúl o en aquellas personas que actúan apresuradamente y bajo la insensatez. Dice que la persona que actúa apresuradamente lo hace fuera del contexto. ¿Cuál es el contexto? Acabamos de hablar, Saúl tenía un pacto con el profeta, ¿verdad? Cuando miren, van a pasar 7 días, voy a estar lejos de ustedes, pero voy a regresar, vamos a buscar la voluntad de Dios, vamos a ofrecer sacrificio, porque antes de ir a la guerra se preparaban todo, con todos esos rituales. Entonces el contexto era ese, buscar ¿qué? La dirección de Dios. ¿Qué hizo Saúl? No esperó eso, ¿verdad? Saúl, en el momento que actuó fuera de contexto, tomó la agenda él. Dijo, aquí las cosas se hacen como el rey dice. Él era el rey, él podía hacer las cosas como él quería, ¿verdad? Y la gente tenía que obedecerle. Pero ellos delante de Dios tenían un pacto con el profeta. Entonces Saúl actúa fuera del contexto en el cual Dios había hablado, en el cual no habían buscado la perfecta voluntad del Señor. ¿Qué Dios decía de ir en ese momento a la guerra? La guerra se centró en él mismo, en las capacidades, sin medir, como decimos, las consecuencias de aquello que se iban a enfrentar. No había una dirección. En ese momento solo estaba la dirección que Saúl dijo, vamos a la guerra, pero Dios no había dicho nada. Entonces se sale de ese contexto y actúa en su propia carne, en su propia insensatez, sin medir las consecuencias que podía tener. Y fíjese que hoy en día hay mucha gente en las congregaciones, muchas personas que se dicen ser cristianas que así actúan, sin consultar a Dios, sin buscar la dirección de Dios en determinadas situaciones donde sabemos que solo Dios puede ayudarnos. A veces lo primero que hacemos es ver quién voy a correr. A la hora de la necesidad, por lo general no corremos a Dios. Aunque sabemos, tenemos el contexto de la palabra que dice que Él nos va a bendecir, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a fortalecer, que Él va a estar con nosotros en cualquier situación. Pero díganme, a la hora de la necesidad, ¿para dónde corre usted primero? A la hora que se enferma, ¿qué es lo primero? Ver qué pastilla hallamos, ¿verdad? Ver qué doctor nos recomiendan que puede ser el mejor. Entonces muchas veces nosotros nos salimos de ese contexto, de esa cobertura en la que estamos bajo la gracia y la misericordia de Dios y hacemos las cosas por nuestra propia naturaleza, por nuestra propia lógica. Actuamos apresuradamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Pedirle dirección a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Otro punto importante dice, la persona insensata es inoportuna. No estamos hablando de esa gente que se mete en todo. Bueno, también son parte de insensatos que aquí están diciendo una cosa y mire tal y tal cosa, ¿verdad? Es más allá. Fíjese que dice que Saúl declara la guerra fuera de tiempo.
¿Era el tiempo de Dios para la guerra? No. ¿Por qué? Porque Dios no había dado una palabra de dirección. Entonces Él se mueve fuera de tiempo. Declara la guerra, precipitó los acontecimientos. Fíjese que hay cosas que por el mismo cauce de Dios, por la misma naturaleza de Dios, por la misma dirección de Dios, van a suceder, van a llegar a nuestra vida. A la vida de Saúl tenía que llegar la dirección de Dios, pero él precipitó los acontecimientos, prematuramente fue a la guerra. Y así pasa en nuestra vida. A veces queremos aligerar, estamos en angustia muchas veces y, Señor, ¿sabes que esta respuesta la quería para ayer? Ni siquiera para ahora, no que me la hubieses dado ayer. Queremos las cosas rápido, en un tronar de dedos queremos que Dios obre. Y Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Vamos a hablar de dos tiempos aquí: el Cronos y el Kairos. El tiempo Cronos es el que nosotros podemos medir. Ya es tal hora, 8:36, ya lleva tantos minutos Omar predicando. Eso lo medimos. La vigilia va a terminar a tales horas. Ese es el tiempo que nosotros podemos medir a través del reloj. Y ese tiempo, fíjese que uno se adecúa al tiempo, uno hace su horario. Hoy cuando me levante voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ir aquí, voy a ir allá. Uno hace sus planes en ese tiempo Cronos, ¿verdad? Nosotros podemos organizar ese tiempo. Pero está el tiempo Kairos, que es el momento oportuno, tiempo dispuesto por Dios para su intervención específica. Eso es el tiempo Kairos. El Cronos, el tiempo que nosotros podemos medir, observar. El tiempo Kairos, el momento oportuno, tiempo dispuesto ¿por quién? Por Dios. Ya no depende de mí. No es lo que yo haga ni lo que quiera hacer, ni es en mi fuerza, sino que es un tiempo donde viene la dirección de Dios. El momento oportuno, dice, para recibir mi milagro. El momento oportuno que desaprovechó Saúl y siguió por ¿cuál tiempo? Por el tiempo Cronos, en su tiempo, en su momento. Pero Dios tiene un tiempo diferente, ¿verdad? Dice que un día es diferente, para nosotros es diferente a los de Dios. Hay diferencia, ¿verdad? Entonces, estamos con eso. El tiempo Kairos es el momento oportuno de Dios para nuestra vida. Es cuando nosotros decimos, wow, ¿y esto cómo lo hizo Dios? Si yo lo planeé de esta forma, yo lo pensé de esta forma, pero cuando viene la intervención divina de Dios sobre nuestra vida, cuando viene ese tiempo oportuno de Dios, las cosas van a ser diferentes. Es cuando recibimos esa gracia de Dios. Es cuando recibimos el favor de Dios en ese tiempo Kairos. ¿Cuánto necesitamos esperar ese tiempo? ¿Verdad que necesitamos? Y Dios nos lleva a aprender a esperar en Dios. Y cantamos, esperar en ti, Señor. Es difícil, claro es difícil. Porque yo quiero las cosas ya. Porque yo quiero las cosas para ayer. Pero Dios tiene el tiempo oportuno para cada situación de nuestra vida. Dios tiene el tiempo oportuno para la respuesta que usted está necesitando. Dios tiene el tiempo oportuno para la puerta que usted esté esperando que se abra en su vida. Dios tiene el tiempo oportuno aún para darnos esa madurez espiritual y movernos en diferentes cosas que Dios ha planeado. Porque a veces aún hasta en lo espiritual queremos movernos y adecuar a Dios al tiempo Cronos. Y Dios no puede entrar en ese tiempo. Dios tiene un tiempo sobrenatural que es el tiempo Kairos para nuestra vida. Amén. Entonces necesitamos aprender a ver la estación de Dios para nuestra vida. Si se fija, el invierno no puede aparecer en verano. No puede. Porque hay un tiempo que Dios ha establecido para las cosas. Un tiempo hasta para nacer, 9 meses.
Si nace antes hay peligro que alguien no viva. Pero Dios tiene los tiempos, aún dice la palabra, en tus manos están mis tiempos. Imagínense qué especial el Señor, que dice que Él tiene todo para nosotros. Entonces Saúl se salió del tiempo kairos de Dios. ¿Cuánto faltaba para que el profeta llegara y Dios diera una dirección? Faltaban 7 días. Saúl no pudo esperar 7 días y hace las cosas a su manera, hace las cosas como él creía, ¿verdad? ¿Cuánta gente a veces, aún en las congregaciones, no es que yo voy a hacer esto? A veces hasta puede haber un profeta que nos traiga palabra y puede ser de Dios, y el Dios puede decirle: mira, vas a ir a las naciones, vas a ir aquí, vas a ir allá. Eso es lo que Dios le está declarando en ese momento. Pero tiene que pasar un tiempo kairos para que eso pueda venir a su vida. A veces nos podemos salir de la voluntad de Dios cuando nosotros actuamos en nuestra propia inspiración, cuando nosotros actuamos en nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía Saúl que hacer? Aprender a esperar el tiempo de Dios, cosa que no lo pudo hacer. Y todos, creo yo, batallamos con eso. Todos batallamos con esa paciencia. Más en los momentos de angustia, uno no sabe qué hacer, no sabe a dónde acudir, y es el momento para ir y buscar el tiempo perfecto de Dios para nuestra vida. Otro punto importante en la vida de Saúl, un tercer punto, dice: la persona insensata no sabe fijar límites precisos, no sabe fijar límites. Habían 2 funciones específicas en esta historia. Saúl, ¿qué era? Un rey. Samuel, ¿qué era? Un profeta. 2 funciones totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, fíjese que dice que y no había mala intención en lo que vamos a leer, 1 Samuel 13:12, por favor, ahí. No había ni siquiera mala intención, porque cualquiera puede decir: Saúl ofreció una ofrenda a Dios. Pero vamos a ver que cuando estamos apresuradamente, cuando actuamos en nuestra fuerza, rompemos límites, rompemos jerarquías que Dios ha establecido. Y dice: me dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Miren lo que hace. Me esforcé, miren cómo eso porque el profeta llega donde él y: ¿qué hiciste, Saúl? ¿Y qué pasó aquí? ¿Verdad? ¿Por qué se fueron a la guerra sin haber consultado a Dios? Y lo que dice, miren lo que dice Saúl: y yo no he implorado el favor de Jehová. Mire qué dice: me esforcé pues, y que ofrecí holocausto, ofrecí una ofrenda. ¿Qué acabamos de decir? Habían 2 funciones diferentes. Saúl era un rey y Samuel era un profeta, sacerdote. ¿Quién tenía que llegar a ofrecer el sacrificio? El profeta. No era una función del rey. La función del rey era llevar al pueblo a la guerra, hacer una estrategia de guerra, ir a la batalla. Pero quien tenía que traer la bendición de Dios era el profeta. Y él dice: yo me forcé. Imagínense, cuando nosotros actuamos apresuradamente, sacamos eso, rompemos límites, tocamos funciones que no nos corresponden a nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos como si fuéramos Dios? ¿Cuántas veces nosotros queremos ayudarle a Dios? Y lo que hacemos es arruinar las cosas, porque hay cosas que sí son obligación nuestra y nos va a tocar a nosotros hacerlas. Dios, mira, yo te voy a bendecir, pero hacerlo. Como llevar a cabo la misma obra del Señor. El Señor no va a venir y nos va a forzar: andá y evangelizar. Ir a las calles, ir a los lugares es nuestra parte. El convencer es la parte sobrenatural de Dios. Yo no puedo convencer a nadie, pero el Espíritu Santo sí puede convencer. Entonces hay funciones y límites específicos
que no podemos sobrepasar. Y cuando nosotros hacemos las cosas apresuradamente, arruinamos todo. Y mire lo que hizo Saúl. Dice que me esforcé. Así como, no hombre, me esforcé. Mira, en otras palabras le estaba diciendo, no te podía esperar los 7 días y yo tuve que hacerlo. Eso le estaba diciendo al profeta, ¿verdad? Y esa función era específica del profeta, ofrecer esa ofrenda. Y con eso sí iba a agradar a Dios, sí iba a traer la voluntad de Dios para la estrategia que ellos necesitaban. Entonces, cuando nosotros actuamos apresuradamente, nos salimos de la voluntad de Dios. Arruinamos las cosas. Y después, ¿qué decía Proverbios 19:3? Culpamos a Dios. ¿Y Dios dónde está? ¿Y por qué me dejó Dios actuar? ¿Y por qué Dios no me lo impidió? No, si Dios nos da una voluntad, ¿verdad? Y dice que nosotros elegimos o queremos la vida o queremos la muerte, o queremos la bendición o queremos la maldición, o esperamos la voluntad y el tiempo perfecto de Dios, o hacemos las cosas en nuestra voluntad y tenemos consecuencias, ¿verdad? Entonces dos partes donde el Señor nos pone a que nosotros elijamos. Otro punto importante en la vida de Saúl, dice: la persona insensata ignora la realidad. Es otro punto importante que lo vamos a ver. Si podemos poner ahí 1 Samuel 13:22. Algo que Dios tiene es que Él no ignora la realidad, ¿verdad? Que todos sabemos que hay enfermedades o no hay enfermedades. Sí hay enfermedades, sí existen las enfermedades. Y Dios sabe que nos llegan esas enfermedades. Pero ¿qué dice en la palabra? Que Él llevó nuestras dolencias, que Él llevó nuestras enfermedades. Entonces Dios no está diciendo, no digas que no tenés nada, sino que cree lo que yo ya hice, ¿verdad? Dios no ignora la realidad que podamos estar viviendo, las situaciones que podamos estar viviendo. Él sobrepasa cualquier situación. Ese es el Dios que tenemos, que sobrepasa toda situación, toda circunstancia. Dios va más allá de las circunstancias. Usted puede decir, no sabe lo que estoy pasando, ni usted tampoco sabe de mi vida, pero tenemos un Dios que sobrepasa cualquier situación que estemos viviendo y que no ignora que estamos en determinadas situaciones. Aún el Señor Jesús, estando en la tierra, decía: ¿qué quieres que haga por ti? Porque había una realidad que tenía que contraponerse a la sobrenaturalidad de Dios, a los milagros, al poder creativo de Dios. Entonces Dios no ignora la realidad, cosa contraria cuando nosotros actuamos apresuradamente. ¿Qué pasó en la vida de Saúl, que es nuestro ejemplo? Fíjense que Saúl no se tomó el tiempo, y aquí seguimos hablando de tiempo, no se tomó el tiempo para evaluar la estrategia de guerra. No, que se dejó ir en su impulso. No dijo, yo solo tengo 3,000 hombres y voy a ir contra 36,000 hombres. En lo natural nunca iban a ganar, y menos que no habían consultado a Dios, ni habían buscado el favor de Él, ni la dirección de Él. Entonces, ¿qué hizo él? Ignoró la realidad, ignoró sus posibilidades. Imagínense, 30,000 carros tenía el ejército contrario, 6,000 hombres de a caballo, y la realidad de Saúl, ¿cuál era? 3,000 hombres. Hombre, si el otro ejército era como si un hormiguero venía para encima de ellos, ¿verdad? Entonces, en la lógica humana, eso no tenía victoria. Pero si hubiera estado la intervención divina, el tiempo oportuno de Dios, ¿qué hubiese pasado ahí? Sí hubiera habido una victoria, si hubieran podido salir victoriosos de esa guerra.
Entonces la persona que actúa así ignora la realidad. Dice, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo. Imagínense que estaban con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Imagínense que no iban ni armados siquiera. ¿Y qué iban a hacer a la guerra? A dar risa, nada más, ¿verdad? A salir que perdían. Entonces, ¿por qué? Porque ignoraron su realidad y actuaron, ¿por qué? Por una emoción. Y las emociones nos traicionan. Dice que engañoso es el corazón. Bueno, el corazón puede decir, sí, hacelo, sí te conviene, sí vas a salir bien. No, si solo es una vez. No, si no va a pasar a más. Si no está en la dirección de Dios, si no está el tiempo oportuno de Dios, no es el momento para actuar. Entonces no ignoremos la realidad, ¿verdad? Cuando actuemos apresuradamente, analicemos qué consecuencias va a traer esto a mi vida, cómo voy a salir de esto. Otro aspecto importante es la persona insensata en la vida de Saúl consume sus propios recursos. Saúl no actuó sabiamente. ¿A qué llevó al pueblo? A la destrucción. A la destrucción, a la muerte. Una mala estrategia, una mala administración trae consecuencias fatales. Eso fue lo que pasó en la vida de Saúl. Que las consecuencias, ¿cuáles fueron? Muerte. No midió lo que podía pasar y expuso a medio mundo a la muerte. Entonces su consecuencia fue pérdidas. ¿Cuántas veces nosotros actuamos ignorando la realidad? Ignorando nuestras posibilidades, ignorando nuestros recursos. ¿Cuántas veces por la influencia del consumismo caemos en deudas? Como vemos en los estudios de la Facultad de Liderazgo, no se mete en deuda, viva en sus posibilidades, viva de acuerdo a lo que gana, compre de contado, pregunta de examen. Ya lo hicieron, por eso lo digo. Si nosotros vemos, Dios nos da instrucciones específicas donde no vamos a salir afectados. De repente uno, ¿y cómo me metí en esto? Ni sabemos a veces, por actuar por emoción, por ignorar nuestra realidad, por dejarnos ir, de repente, ¿y esto por qué? ¿Y de dónde me llegó? No, malas acciones que nosotros tomamos, malas acciones que nosotros hacemos. Saúl no consideró cuidar sus 3,000 hombres, imagínense, de guerra. Él los expuso, vamos a la batalla. Y como consecuencia fue la muerte. Otro punto, la persona insensata no tendrá un buen final. Mire qué tremendo. La persona que actúa en sus fuerzas, la persona que hace las cosas como él cree y sin consultarle a Dios, dice que no va a haber buena consecuencia. Puede ser el caso que no nos muramos físicamente, pero cuánto peligro corre en nuestra vida espiritual muchas veces cuando estamos siendo expuestos a pecado, cuando estamos siendo expuestos a situaciones que no nos convienen. Y perdemos la sensibilidad que el Espíritu Santo trae a nuestra vida y se vuelve algo normal, se vuelve una rutina, diferentes situaciones. Ya no nos convence el Espíritu Santo de pecado. ¿Por qué? Porque ya nos morimos espiritualmente. Si a usted y a mí todavía el Espíritu Santo dice, no me gusta eso, todavía tenemos vida espiritual. Todavía estamos a tiempo de que venga un arrepentimiento a nuestra vida en cualquier situación que estemos pasando, estemos viviendo, estemos siendo tentados, ¿verdad? Entonces dice que la persona insensata no va a tener un buen final. ¿Por qué? Porque cuando actuamos locamente, cuando actuamos apresuradamente, hacemos las cosas mal. No hacemos las cosas. Y Dios difiere en nosotros. Nuestra mente es finita, es corta. Pero los pensamientos de Dios dice que son más altos. Uno puede ver una situación de diferente manera, pero Dios la ve
totalmente diferente a nosotros. Entonces, necesitamos aprender a depender de Dios. Todos en la vida queremos éxito, todos en la vida queremos la bendición de Dios. Pero si yo quiero la bendición de Dios, yo tengo que depender de Dios todos los días en cualquier decisión que tome. Todos los días. Depender de Él. Porque Él tiene planes de bien para mí. Porque en sus manos están sus tiempos. Porque Él va a hacer las cosas diferentes a como yo creo, a como yo pienso. Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros, y tomándonos de la mano del Señor, las cosas son diferentes. En la vida de Saúl, esa victoria hubiese venido a la vida de él si él hubiera esperado el tiempo de Dios, si hubiera sabido esperar, escuchar la voz de Dios, qué Dios decía, qué estrategia Dios traía para el pueblo, y no hubiera habido esa mortandad que hubo. Cada vez que nosotros actuemos mal, habrá una consecuencia que traerá muerte, que traerá destrucción. ¿Verdad? No podemos ignorar lo que dice la palabra. Todo lo que sembramos, eso cosechamos. ¿Cuál es nuestra cosecha en este momento? Y miren, lo bueno es que en Dios podemos arrepentirnos. Lo que hayamos sembrado podemos arrepentirnos, y Dios puede cambiar las cosas. Dios puede darnos una semilla diferente en nuestra vida, en nuestro carácter. Necesitamos ser formados en esta parte del carácter de saber esperar en Dios. Por eso necesitamos venir a esa reingeniería de carácter. Estamos aprendiendo eso del débil carácter de otros, porque nosotros vamos a ser fuertes, vamos a ser diferentes en Dios. ¿Cuántos necesitamos mejorar nuestro carácter en saber esperar? Todos. Yo soy el primero. Vamos a ver 3 aspectos a tomar en cuenta para la sanidad o libertad de la insensatez. Número 1, comprenda que la raíz de la insensatez es el temor a los demás. Fíjese que en la vida de Saúl actuó porque imagínense que hubieran dicho el pueblo si hubiera estado emocionado por ir a la guerra el pueblo. Este Saúl tiene que depender de la voz del profeta. Entonces Saúl, ¿qué tuvo que hacer? Tomar él la decisión en su propio yo y actuar. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas nosotros hemos hecho porque otro dice? Por seguir a otro. Por la presión social. Aún miren los jóvenes, el joven que no anda de novio y novia, una presión social. Hay una presión que ya te dejó el tren, ya esto, ya lo otro, tanta cosa. Y los jóvenes y bueno, adultos, ay, si no tomas y tan aburrido que sos, y no chupas y no haces esto y no haces lo otro, qué aburrida tu vida. Nada que ver. ¿Verdad? Entonces, y si nosotros actuamos porque hay una presión de otro, ¿qué va a pasar? Nos va a ir mal a nosotros. Y al final cree que la otra persona va a estar con nosotros. El único que va a quedar es Dios. El único que nos va a venir a fortalecer, a darnos una oportunidad más, es Dios. Entonces no actuamos por esa presión, no actuamos por temor, porque me acepten, porque entrar a ese grupo, por eso, no actuemos por eso. Debemos actuar bajo la dirección de Dios. Entonces, no vamos a actuar por temor. Otro aspecto es, reconozca que la insensatez es un pecado. Según la palabra, es un pecado. ¿Y qué debemos de hacer con el pecado? Arrepentirnos. Esa es la sanidad para
para cualquier pecado, se llame insensatez, se llame cualquier forma el pecado. Lo único que sana es el arrepentimiento, reconocer que yo soy pecador y que necesito la gracia del Señor sobre mi vida, que necesito el favor de Dios que venga y me limpie, que necesito que Dios venga y me restaure, que necesito que Dios me dé una oportunidad. Aún dice la palabra que 7 veces nos podemos caer, pero de esas 7 veces usted se puede levantar, usted y yo nos podemos levantar con la ayuda del Señor. Si hemos actuado apresuradamente, es un buen momento para decirle: Señor, enséñame a esperar. Enséñame a esperar. Dios, que las cosas no sean en mi voluntad, que las cosas no sean ni siquiera como yo pienso, porque tus pensamientos son mejores. Pídanle al Señor que lo llene del conocimiento y de su sabiduría. Dice la misma palabra: si alguno está falto de sabiduría, pídasela ¿a quién? A Dios. Dice que caminemos con la sabiduría, que la atemos a nuestro cuello. ¿Y a través de qué vamos a crecer en sabiduría? A través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto está lleno de sabiduría. Es nuestro manual de vida. Es la que nos va a enseñar a esperar. Es la que nos va a traer vida en los tiempos difíciles. La que nos habla de esperanza. Pero si usted y yo no leemos la palabra, ¿de dónde vamos a tomar fuerzas? No podemos. Ni siquiera hay buenos libros cristianos, pero no puede tomar fuerza ahí. La única que nos da fuerza, la única que es el ancla de nuestra vida es la palabra de Dios. Es la que nos sostiene, la que nos va a dar sabiduría para relacionarnos con otros, la que nos va a dar sabiduría para administrar los bienes que Dios mismo nos ha dado a cada uno. La palabra, ahí está todo. Todas las cosas, todos los electrodomésticos vienen con un manual. Y para saber el funcionamiento hay que leer el manual. Su manual es usted ya venía con la palabra, con la necesidad de la palabra. Entonces, caminar en la palabra nos va a traer sabios, nos va a hacer sabios. El otro aspecto es: ponga en primer lugar la sabiduría de Dios. Dice que la sabiduría de Dios es más preciosa que las piedras preciosas, imagínense. Usted se puede impresionar con un rubí, con un diamante, ¡wow! Pero es más impresionante alguien que esté lleno de la sabiduría y la gracia de Dios, porque va a poder conducirse en esta vida, porque va a poder salir triunfante en todas las situaciones que afronte. Entonces, cuando yo pongo en primer lugar a Dios, ¿qué tengo que hacer? Despojarme de mí. Despojarme y dejar la intervención de Dios sobre cualquier situación, sobre cualquier circunstancia. Tengo que dejar que Dios obre. Dice en la palabra que los que son nacidos del Espíritu son guiados por Dios, por la sabiduría de Dios. Entonces, recalcando estos puntos, necesito reconocer que me he equivocado. Necesito reconocer que he actuado apresuradamente, y todos no nos libramos. Tal vez aquí uno espera el tiempo oportuno de Dios. Los demás queremos hacer las cosas en nuestra voluntad. Queremos hacer las cosas como nosotros pensamos. Y Dios nos está llamando, nos está reestructurando, nos está formando nuevamente nuestro carácter a que esperemos en Él. Hay esperas en Dios que van a moldear nuestra vida. Uno puede decir de repente: Dios, ya te olvidaste de mí. Dios, te olvidaste que tengo esta petición. Llevo tanto tiempo pidiéndote. Llevo tanto tiempo necesitando, y pareciera como si Dios está olvidado de nosotros. Pero Dios tiene ese tiempo oportuno para su vida.
Yo no sé si esta noche es el tiempo oportuno que Dios tiene para su respuesta, para su milagro. Yo lo deseo con mi corazón, que hoy fuera el tiempo que Dios tiene para cada uno. Pero vamos a caminar buscando la voluntad de Dios, entrando en ese contexto donde Dios pueda venir y obrar sobre nuestra vida. Amén. Así es que Dios esta noche nos llama a eso, a que aprendamos carácter, a que aprendamos a esperar en Él. ¿Quién se quiere equivocar aquí en lo que hace? Nadie. ¿Quién no se equivoca? Nuestro Dios. Entonces Dios me está llamando a depender de Él, a que en mi carácter sea formado Cristo. El Señor Jesús tuvo que tener paciencia. Imagínense, ser procesado 30 años el Señor Jesucristo. 30 años de un proceso donde dice la palabra, por lo que aprendió, por lo que padeció, aprendió. 30 años. Cuando sale públicamente, su carácter humano estaba formado. Si no hubiera tenido carácter, al primer rechazo que le hicieran, a la primera cosa que hablaran en contra de él, deja el ministerio botado y nos quedamos nosotros fritos. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Dios, 30 años formando carácter. Nosotros queremos ya, Señor. No, es que ya quiero ser paciente, ya quiero. La paciencia la vamos a aprender con las circunstancias que vivamos. Así es que si está viviendo una circunstancia, si está pasando algo, Dios está trabajando en su carácter. Si la respuesta no ha venido, si la solución no ha venido a su vida, Dios está trabajando carácter en su vida. Ni en la mía, porque todos vamos. Déjeme decirle que unos van saliendo del proceso, otros van entrando, otros están en el proceso, pero aquí todos vamos a entrar en ese proceso de Dios. Lo bueno es que nuestro Dios está con nosotros y en ese proceso no nos va a dejar abandonados. Dios no te va a meter en un proceso para destruir tu vida, va a meterte en un proceso para fortalecerte en las áreas donde necesitamos ser fuertes, donde necesitamos aprender ese carácter de Cristo, que Cristo sea formado en nuestra vida. Y se lo vamos a pedir al Señor esta noche. ¿Qué les parece si se lo pedimos al Señor? Porque lo necesitamos. Vamos a pedirle a nuestro Dios que esta noche pueda formar ese carácter en nuestra vida. Si usted necesita postrarse ahí donde está, puede hacerlo esta noche. Si necesita rendirse delante del Señor y decirle: Señor, yo no quiero actuar como Saúl. Yo no quiero, Señor, el fracaso para mi vida. Yo no quiero hacer las cosas mal. Yo no quiero caminar mis propios caminos, porque la misma palabra dice que hay caminos que a nosotros nos pueden parecer rectos, pero que su final es muerte. Si no es el camino donde ve el Señor, si no es esa situación donde el Señor te lleve. Oh, gracias, Jesús. Señor, enséñanos esta noche, Padre. Señor, enséñanos. Forma ese carácter, Padre. Forma ese carácter, Señor. Forma ese carácter en nuestra vida, Padre. Lo necesitamos. Lo necesitamos, precioso Señor. Señor, no queremos nuestra propia voluntad, no queremos hacer las cosas a nuestra manera, sino que queremos que sea la guianza de tu Espíritu Santo en nosotros. Yo le invito a que esta noche pueda presentar delante del Señor cualquier situación que usted esté pasando, donde necesita que sea el Señor el que le dé sabiduría. No importa cuál sea esa situación, no importa lo que pueda estar viviendo, preséntela hoy delante del Señor, y Dios conoce esa situación.
Dios no lo pasa inadvertido. Dios conoce su situación. Padre, esta noche pedimos la fortaleza de tu Espíritu Santo. Si alguno se ha sentido desanimado a causa de ese proceso, Dios, si alguno se ha sentido sin fuerzas, hoy que tu Espíritu Santo venga, Señor, para dar esas fuerzas. Que tu Espíritu Santo venga para animar a cada uno. Poderoso de Jesús, lo estamos clamando, lo estamos suplicando, Señor bendito. Ahí donde no hay fuerzas, tu Espíritu Santo pueda traer fuerza. Si hay desánimo, tu Espíritu Santo pueda venir para obrar esta noche, Señor. Te decimos que te necesitamos, precioso Señor. Que necesitamos la intervención tuya, Señor. Donde nosotros hayamos tomado nuestra propia agenda, donde hayamos tomado protagonismo, Señor, lo rendimos esta noche delante de ti, Padre. Lo rendimos delante de ti y queremos que seas tú en nosotros la esperanza de gloria. Tú en nosotros haz las cosas diferentes, Señor. Tú en nosotros traes esa sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús lo estamos pidiendo. En el nombre poderoso de Jesús lo estamos declarando, Señor. Vamos, hable con el Señor. Este es su tiempo. Señor, queremos el tiempo oportuno para respuestas esta noche. Queremos ese tiempo oportuno. Queremos ese tiempo de gracia, Señor, para cada uno de nuestros hermanos, para nuestras hermanas, precioso Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que esta sea una noche, Señor, de intervención divina, Padre. Que esta sea una noche de cumplimiento para la vida de muchos, Señor. Aquellos que han esperado por mucho tiempo, Señor, hoy pueda venir esa respuesta. Hoy pueda venir tu favor, Señor amado. En el nombre de Jesús lo declaramos, Señor. Aquel que había creído que tú te habías olvidado, Señor, de esa petición, hoy sabemos que tú no te olvidas, Señor, que tú no nos has olvidado, que tú no nos has dejado, Señor, que tú, como hiciste con Ana, te has acordado de nosotros, Señor. Hoy hable con el Señor y presente esa situación. Créale al Señor esta noche. Crea por su respuesta, crea por su milagro, crea por esa formación de carácter en ese proceso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, irrumpe sobre nosotros, Espíritu de Dios. Irrumpe cualquier agenda de nuestra vida, Señor. Nuestra voluntad la rendimos a ti, nos despojamos, Señor. Y te decimos que tomes tú la prioridad, que seas tú, Señor, nuestra prioridad, que seas tú el que nos guías, precioso Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos, hable con el Señor. Hable con el Señor, Señor, trae tu favor esta noche, Señor. Trae tu favor. Si puede ponerse de pie y puede adorar al Señor y puede declarar lo que el Señor hará sobre su vida, vamos, declárenlo esta noche. Sí, Señor. Sí, Padre, hoy declaramos, Señor, tu favor. Hoy declaramos tu intervención. Hoy declaramos, Señor amado, que hay respuesta para tus hijos. Sí, Señor, queremos tu corazón, queremos tu carácter, precioso Dios. Queremos esa formación en nuestra vida, Señor. Señor, levante sus manos al Señor. Rendimos nuestra vida, Señor. Solo quiero decir te amo. Señor, dígale al
Señor, que usted rinde su vida esta noche. Si usted ha estado resistiendo aún el proceso de Dios en su vida, hoy puede decirle al Señor: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Que no sea mi voluntad, Señor, sino tu perfecta voluntad en mi vida. Porque muchas veces resistimos lo que Dios quiere hacer en nosotros y alargamos ese proceso. Pero hoy dígale: Señor, haz tu perfecta voluntad en mí.